Las membranas celulares son estructuras contradictorias. Estas películas oleosas son cientos de veces más delgadas que un hilo de seda de araña, pero lo suficientemente fuertes para proteger los contenidos delicados de la vida, el citoplasma coaguloso de la célula, el material genético, los organelos y todas las moléculas que se necesitan para sobrevivir. ¿Cómo funciona la membrana y de dónde obtiene esa fuerza? En primer lugar, es tentador pensar en una membrana celular como la piel apretada de un globo, pero en realidad es algo mucho más complejo. En realidad está en movimiento constante, desplazando los componentes hacia atrás y adelante para ayudar a tomar alimentos y eliminar residuos. La membrana celular obtiene esta elasticidad, flexibilidad y funcionalidad combinando una variante de componentes flotantes, que los biólogos llaman mosaico fluido. El componente primario del mosaico fluido es una molécula simple llamada fosfolípido. Un fosfolípido tiene una cabeza polar cargada eléctricamente, que atrae agua, y una cola no polar, que la repele. Se emparejan cola con cola en una hoja de 2 capas, solo de 5 a 10 nanómetros en un espectro que se extiende alrededor de la célula. Las cabezas apuntan hacia el citoplasma y hacia afuera del fluido acuoso externo de la célula con las colas de los lípidos intercaladas entre ellas. Dentro de esta bicapa, o por fuera, están las proteínas, que son estructuras globulares, que estarán como icebergs nadando en la bicapa, el colesterol, que está unido a la membrana, y finalmente los hidratos de carbono. Las proporciones son proteínas 55%, fosfolípidos 25%, colesterol 13%, hidratos de carbono 3% y otros lípidos 4%. Estas proporciones cambian, como por ejemplo con la membrana de los eritrocitos de rata. Contiene un 50% de lípidos, un 40% de proteínas y un 10% de glucósidos. Los lípidos de la membrana plasmática pertenecen a 3 categorías: fosfolípidos, glucolípidos y esteroles. Un fosfolípido es una molécula anfipática. Esto quiere decir que la cabeza polar hidrofílica atrae agua y las colas no polares repelen ella. Los glucolípidos forman parte de los carbohidratos de la membrana celular, que están unidos a los lípidos únicamente en el exterior de la membrana plasmática y en el interior de algunos organelos. El colesterol es el esterol más importante de las células animales y el tercer tipo de lípido más abundante en la membrana plasmática, mientras que aparece en pequeñas proporciones en las membranas de los orgánulos celulares como el retículo endoplásmico, mitocondrias y lisosomas. El colesterol no aparece en las membranas de las plantas. La función principal de los esteroles es permitir la fluidez de las proteínas en el interior de las membranas. La capa exterior contiene glúcidos en su superficie. Estos glúcidos son oligosacáridos unidos covalentemente a los lípidos, formando glucolípidos, y también a las proteínas, formando glucoproteínas. A este conjunto de oligosacáridos unidos a lípidos y proteínas se les llama glucocálix, cuyos componentes forman marcadores celulares distintivos que permiten a las células reconocerse entre ellas. Estos marcadores son muy importantes para el sistema inmunológico, pues le permiten diferenciar entre las células del organismo y de las extrañas. Es decir, que el glucocálix determina la identidad antigénica de la célula. Por otro lado, los esteroles, que son derivados del colesterol, están presentes en la membrana plasmática de las células eucariotas y por lo general son más abundantes en las células animales. Los esteroides no existen o son escasos en las membranas de las células procariotas. La función principal de los esteroles es permitir la fluidez de las proteínas en el interior de la membrana. La fase hidrofóbica de la bicapa de lípidos hace que la membrana sea semipermeable.
Así, por ejemplo, número 1. Es permeable al paso de moléculas hidrofóbicas pequeñas como oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno. Número 2. Es parcialmente permeable al agua, el etanol, el glicerol y la urea. Y número 3. Es impermeable al paso de iones como hidrógeno, sodio, potasio, calcio y cloro, al igual que de moléculas hidrosolubles como glucosa, aminoácidos y la mayor parte de las moléculas polares. Las membranas biológicas contienen un índice porcentual entre lípidos y proteínas de aproximadamente 50:50. Sin embargo, esto es variable. Por ejemplo, en una neurona puede ser del 75:25 y en la membrana mitocondrial de 25:75. Con base en el tipo de asociación entre una proteína y la bicapa lipídica, las proteínas se clasifican en: número 1. Proteínas periféricas o extracelulares. Estas se adhieren solo temporalmente a la membrana, ya sea a la base hidrofóbica o a las proteínas de membrana, mediante interacciones hidrofóbicas, electrostáticas o de otro tipo no covalente. El número 2. Proteínas integrales o intracelulares. Estas se encuentran ancladas con firmeza a la fase hidrofóbica, principalmente a través de interacciones hidrofóbicas o incluso por medio de enlaces covalentes, siendo por ello elementos permanentes de la membrana. Algunas de estas proteínas abarcan solo una parte de la membrana, mientras que otras la atraviesan a esta de un lado a otro, y están expuestas hacia ambos lados. Las que se extienden por toda la membrana se denominan proteínas transmembrana. Entre sus diversas funciones, las proteínas integrales pueden actuar como canales y transportadores para el paso de moléculas a través de la membrana. Por lo tanto, un transportador es una proteína de membrana que une específicamente a un soluto y lo pasa a través de la bicapa lipídica mediante cambios conformacionales. Un canal es una proteína de membrana que forma un poro hidrofílico a través de la membrana, el cual permite que solutos específicos, por lo general, iones pequeños como hidrógeno, sodio, potasio, calcio y cloro, crucen la membrana a través de su gradiente electroquímico. Todos los canales y muchos transportadores solo permiten el paso de solutos a través de membranas en forma pasiva, a favor de su gradiente de concentración, es decir, permitiendo el flujo de la región con mayor concentración hacia la de menor concentración, según el requerimiento energético. Hay dos tipos de transporte a través de una membrana: transporte activo y transporte pasivo, donde las proteínas se aseguran que las moléculas correctas entren y salgan de la célula. Y ahora hablaremos de sus funciones. 1. Conservar la integridad estructural de la célula, manteniendo separados los medios externo e interno de la célula. 2. Regular el transporte de sustancias entre el interior y exterior celular. 3. Catalizar, que quiere decir causar o provocar reacciones químicas mediante enzimas que son proteínas de membrana. 4. Interaccionar con otras células. 5. Actuar como receptor de estímulos externos mediante receptores específicos de moléculas. 6. Transducción de señales o conversión de una señal externa en una respuesta intracelular. 7. Conferirle identidad antigénica a la célula.